Muy buenas tardes, hermanos, jóvenes principalmente. Hoy quiero compartir de un tema que el Señor me ha estado hablando a mi corazón en estos tiempos, en el que Él nos quiere alentar y hacernos recordar muchas cosas. En estos tiempos se habla mucho, ¿verdad?, en diferentes ámbitos de las personas resilientes, positivas, optimistas, ¿no? Y obviamente eso es necesario, definitivamente. Nadie quiere tener personas, digamos, que todo el tiempo o continuamente se estén quejando, ¿verdad? Que vean solamente colores grises o negros, o situaciones que tal vez vean que no tienen una salida, ¿verdad? Problemas que se puedan ver muy grandes, ¿no? Y en medio de esas frases, digamos, o situaciones, se habla mucho de esta frase muy conocida y famosa que dice que hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿verdad? Cuando tiene la mitad de líquido, ¿no? Y se refiere a ver las cosas desde una óptica, digamos, de lo que tengo, ¿no? Hay que ver el vaso medio lleno, ¿no? Siendo positivos, ya que uno enfoca y considera lo que realmente tiene y no, digamos, lo que no. Y la realidad es que uno siempre quiere tener el vaso lleno, no solamente verlo medio lleno, sino tener el vaso lleno, sobre todo cuando se trata de cosas buenas, cosas que tienen o que agregan valor. Y si es que no es así, pues definitivamente hay que vaciar el vaso para llenarlo con las cosas que sí son de provecho. En cierta forma hay que desaprender para poder aprender. Es decir, vaciar este vaso para justamente poder llenarlo nuevamente con todas estas cosas que son de provecho, positivas, ¿no? Y yo puedo decirles, jóvenes, que mi caminar en Cristo ha sido justamente eso. Cuando recién llegué a la iglesia, uno llega pues con mucho un sistema de creencias que he aprendido a lo largo del tiempo, ¿verdad? Definiciones, en cierta forma, digamos, entendiendo que ciertas cosas están bien y otras no. Y esto a lo largo de los años, ¿verdad? Pero cuando uno llega a la iglesia y es confrontado con la palabra de Dios, pues hay que desaprender para poder aprender. Y en mi vida creyente, cuando recién llegué a los pies del Señor, definitivamente ha sido durante todos estos años un constante proceso de desaprender para poder aprender. Por ejemplo, ¿no? La definición con la que uno crece, que seguramente es distinta a la que ustedes puedan tener, obviamente me refiero antes de llegar a los pies del Señor, va a ser distinta seguramente, ¿no? Pero seguramente marcada como una definición que está totalmente alejada de la palabra. Y esa definición de hombre en la Biblia es la que el Señor nos muestra de una manera muy clara, ¿verdad? Y uno viene con una definición totalmente distinta de lo que significa realmente ser un hombre y ejercer el rol de esposo, por ejemplo, ¿verdad? A los ojos del Señor. O de la disciplina, o la misma definición de amor, ¿no? Realmente lo que se habla de lo que es amor, digamos, en la sociedad, contrastado con la definición de amor de la palabra de Dios, del Señor, es algo totalmente distinto, ¿no? Incluso de lo que es pecado y lo que no es. Yo venía un poco también en ese tiempo pensando en los 10 mandamientos, pero cuando uno conoce y lee la palabra de Dios, se da cuenta que todo lo que no agrada a Dios es pecado y el tema es mucho más amplio y los estándares de Dios son más altos. Y así podría yo de verdad citar varios ejemplos de lo que durante mi caminar he tenido que desaprender, vaciar el vaso para poder llenarlo de lo que el Señor ha escrito en su palabra.
Pero ¿quién no quiere tener, digamos, como decía hace un momento, el vaso lleno o algo lleno de las cosas que realmente pueda valorar, ¿no? Tener, no sé, la alcancía de tu chanchito lleno, si tienes y estás ahorrando tu chanchito, tener tu chanchito lleno, ¿no? O tener la refri, ahora que uno pasa más tiempo en la casa, lleno de cosas deliciosas, ¿no? O un cuarto lleno de juguetes, tal vez para los que son un poco más jóvenes, ¿no? En realidad, tener ese vaso, o mejor hasta una jarra llena, ¿no? De todas estas cosas, suena algo como bastante atractivo, ¿no? Cuando en realidad sabemos que hay cosas mucho mejores que esas. De estos ejemplos simbólicos que he citado, hay cosas mucho más grandes, ¿verdad? De lo que uno quisiera tener, digamos, lleno, más allá de estos ejemplos, ¿no? Una casa, por ejemplo, llena de paz, de amor, donde hay amabilidad, donde unos se atienden unos a otros, donde hay realmente un don de servicio. Y ejemplos mucho más, pero realmente algo más importante, ¿verdad? Como vamos a ver en 2 de Crónicas 5:13. El Señor realmente nos quiere hacer acordar a través de este versículo, que es el versículo central de esta prédica, respecto a lo que vamos a leer aquí. Dice, cuando sonaban pues, esto es en la época de Salomón, ¿verdad? Cuando ya se estaba edificando, luego de edificar el templo, dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó y no podían, esto es importantísimo, los sacerdotes estar allí para ministrar. ¿Pero por qué no podían estar allí? Por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esto es el principio de lo que acabamos de hablar hace un momento, ¿verdad? Si tu vaso está medio lleno o lleno, ¿verdad?, de cosas de provecho del Señor, pues en buena hora. Pero si está lleno de otras cosas y falta completarlo, o realmente no son cosas que son de provecho o prioridad a los ojos de Dios para tu vida, definitivamente hay que vaciar el vaso, desaprender para poder aprender y llenarlo, porque realmente para que pueda entrar la presencia de Dios, tiene que salir el cuerpo anterior que lo ocupa, obviamente. Pero a mí me impactó muchísimo nuevamente este versículo, mientras lo leía, porque dice que por la nube los sacerdotes no podían ministrar ahí, que la casa estaba llena de la presencia de Dios. Y esto es algo, jóvenes, que el Señor nos lo quiere recordar el día de hoy. Muchas veces, por más que sabemos que Él es un Dios vivo, que escucha nuestras oraciones, que nos responde, que hace milagros cada día, a veces podemos olvidarnos de todo eso. A veces podemos hacer las cosas mecánicamente, incluso nuestras oraciones, cada vez que ingerimos los alimentos, o incluso asistiendo a ciertas reuniones de oración, o dentro de nuestro propio aposento, ¿verdad? Pero podemos caer y nuestra mente y nuestro corazón, si no está lleno de la presencia de Dios, podemos caer en un hecho netamente mecánico. Y Dios nos quiere decir esta tarde que debemos creer y confiar en Él. Sobre todo en esta coyuntura que es o está llena de muchas malas noticias e incertidumbre. La verdad es que tenemos que tener gracia y gozo con todo lo que Dios nos dio y nos da. Es decir, ver el vaso medio lleno. Nuestro corazón, nuestra casa, medio lleno. Pero en realidad mucho más que eso, porque lo que nosotros debemos buscar como creyentes es, como acabamos de leer, que el Señor pueda colmar nuestro corazón y nuestra casa. Entonces realmente
sabemos que Dios puede hacerlo y quiere hacerlo para nuestra vida. ¿Quién no quiere tener el corazón lleno completamente de la presencia de Dios? Nuestra mente, nuestra casa. Y esa posibilidad está como acabamos de compartirlo. Solo que hay cosas que tenemos que hacer. Como leíamos al inicio, ¿verdad? Ellos estaban primeramente alabando, dice, y adorando con trompetas y címbalos, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere que hagamos para que Él pueda llenar nuestro corazón y nuestra casa y poder llenarnos de su presencia. Primeramente apartarnos del mal para luego, a través de la alabanza y la oración y pasando tiempo obviamente en familia, anhelando la presencia de nuestro Dios, vamos a permitir que Él pueda llenarnos de su poder. Realmente es una bendición enorme, hermanos. Cuando yo leía nuevamente este versículo decía, wow, realmente el Señor quiere hacer eso en nuestras vidas. Realmente lo necesitamos para poder caminar agradando al Señor en cada acto que hagamos. Puedo decir también que he podido ver la presencia de Dios en mi vida todos estos años, y para los que no han tenido la oportunidad de vivirlo, les digo que es una realidad, que Él nos llena si es que verdaderamente buscamos genuinamente su presencia. Realmente podría citar muchos ejemplos en los que Dios, a través de su presencia, nos llena y nos desborda, ¿no? En muchas oportunidades en las que he estado orando, incluso en nuestra iglesia, cuando nos congregamos presencialmente, pues realmente sentir la presencia de Dios y desbordarnos y empezar en cierta forma hasta quebrantados, llorar, porque realmente su presencia nos desborda, ¿no? Pero es un llanto que simplemente refleja cómo el Señor puede desbordar nuestro ser a través de su poder, de su presencia, y no solamente yo, sino también con diferentes hermanos de la iglesia en el que hemos podido realmente experimentarlo, ¿no? Y vivirlo muchas veces. Realmente entonces, si queremos anhelar la presencia de Dios, como acabamos de leer en Crónicas, tenemos que apartarnos del mal, alabarlo, orar y buscar continuamente esa presencia. O sea, el Señor nos está diciendo, yo puedo llenar tu vida, yo quiero hacerlo, pero eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer día a día, realmente, para poder permitir que Dios pueda obrar. Entonces Dios nos dice no solamente qué puede hacer, o qué ha hecho y qué hace, sino también cómo hacerlo. Y esas son las estrategias que el Señor nos da para poder guiarnos, nosotros su pueblo, a tener una comunión más íntima con Él. Finalmente, el poder ser llenados de su presencia, pues va a permitir que tengamos justamente una comunión más íntima con Él y experimentemos verdaderamente su poder. Entonces, dentro de estas estrategias, que es el cómo hacerlo, como acabamos de leer, qué es lo que tenemos que hacer para poder ser llenos, para que nuestra casa pueda ser llenada a través de esa nube, como en la época de Salomón, Él nos dice también y nos da una nueva estrategia que es el blindaje. Todo el mundo sabe lo que es realmente un blindaje. Cuando alguien quiere blindar algo, lo protege, ¿verdad? Lo refuerza, lo salvaguarda, ¿no? Y eso es lo que Dios también nos quiere decir en esta tarde, que nosotros tenemos que blindarnos, como vamos a leer en el siguiente versículo, para poder recibir justamente y ser llenos de su Espíritu Santo. Vayamos por favor a Isaías 26:3, que es un versículo que particularmente me gusta mucho, sobre todo porque ahí empiezan muchas batallas y muchas cosas, ¿verdad? Y el desánimo. Muchas veces, si es que no hacemos lo que nos dice este versículo, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
porque te ha confiado. Entonces, dice que vamos a ser guardados, ¿verdad? En esa paz que sobrepasa todo entendimiento, si es que nuestros pensamientos perseveran en Dios. Si es que nuestros pensamientos perseveran en las cosas de Dios, en su palabra, en la oración, en querer soportar a otros, en orar por nosotros y por los demás. Si nuestros pensamientos están ahí, nuestra mente va a ser blindada. Y esa es otra estrategia en la que el Señor me hablaba y me decía, ahora que hay malas noticias que vas a prender el televisor o incluso en redes, hay mucha incertidumbre, hay malas noticias. Pero nosotros como creyentes tenemos que aferrarnos de las buenas noticias. Y la buena noticia es que Dios siempre va a estar con nosotros si nosotros buscamos su presencia. Si nosotros guardamos nuestros pensamientos y hacemos que perseveren en las cosas del Señor. Cuando vengan esos pensamientos de desánimo, por lo que no sabemos qué es lo que va a ocurrir o cuánto tiempo va a durar, pues sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Que Él nos va a traer paz si es que podemos lograr que nuestros pensamientos puedan perseverar en Él. Y esa es parte de esa estrategia que el Señor también nos da para poder blindarnos, para poder llenarnos de su Espíritu. Que nuestra mente sea como ese vaso lleno de las cosas del Señor, para poder realmente ver las cosas con esperanza, con gozo. El Señor en nuestras vidas no puede ser el plan B. Hay un mandamiento. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón. No podemos buscar al Señor cuando lo demás nos falla. No es lo que Él quisiera, no es lo que dice la palabra. Dice que lo busquemos a Él en primer lugar, no cuando todo falla, obviamente. Él siempre va a estar esperándonos como un Padre amoroso cuando las demás cosas fallen. Y Él siempre va a estar ahí para poder recibirte. Pero nosotros tenemos que tener claro en nuestras prioridades que nosotros debemos buscarlo a Él primeramente. Para que sea verdaderamente el plan A en nuestra vida. Y haciendo eso, nuestros pensamientos puedan estar en Él. Y no permitir y dar espacio al enemigo para que pueda socavar nuestra fe o pueda llenarnos de desánimo o realmente, más allá de las dificultades que estamos viviendo, realmente no ver esa luz de esperanza con la que vemos ver las cosas, aferrarnos realmente al Señor. Yo sé que es difícil y para todos, y a veces los jóvenes que también son más impetuosos, más inquietos, pero esto ya empieza a pasar, y empieza a pasar seguramente respecto a nuestra situación de estar en la casa. Sin embargo, tenemos que seguirnos cuidando. Sin embargo, los problemas y dificultades nos van a acompañar todavía un tiempo más. Y es por eso que debemos acordarnos de que Dios puede llenar nuestro corazón y nuestra casa si nosotros buscamos y anhelamos su presencia. Él no puede realmente ser ese plan B o plan C. Debemos acordarnos del lugar donde estábamos antes de venir a los pies del Señor. Particularmente puedo, como les decía, pensar muchísimo a pesar de las situaciones difíciles o de las pruebas, cómo el Señor también siempre me ha respaldado y cómo el Señor siempre ha buscado lo mejor para mi vida, queriendo también que yo camine con Él, de cierta forma, y también para poder glorificarlo a través de estas diferentes situaciones. Vayamos por favor también a Lucas 11:29. Dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala. Demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Creo que hay incluso algunas personas incrédulas que a pesar de las señales que estamos viviendo en los últimos tiempos, no quieren
entenderlas o verlas primeramente. Sin embargo, el Señor nos dice, y nos hace recordar también esta tarde, de que no nos quedemos solo en las señales. Si nosotros nos vamos a quedar solamente en la superficie y en el bosque, como se dice, si vamos a quedarnos en que no pasa esto o el otro, ¿no? Cuando pasó hace ya algunas cuantas semanas que salió este video de esta niña que había tenido aparentemente un encuentro con Dios o que incluso iba a caer un meteorito. Cuando eso no ocurrió, obviamente mucha gente salió a decir, bueno, ven, otro ejemplo más de que no va a pasar nada, de que no va a pasar nada, de que no va a pasar nada. El Señor viene pronto, dicen, no va a pasar nada. Hace muchos años que se viene hablando de eso. Eso es lo que la gente, o mucha gente va a pensar y va a decir. Pero nosotros que somos el pueblo de Dios, tenemos claro que el Señor va a venir, sí o sí, y va a venir por un pueblo listo, santo, preparado. Así que, hermanos, el Señor también nos quiere decir de que no nos quedemos solamente en las señales. Y las señales están. Realmente cuando uno lee la palabra y los versículos de los últimos tiempos, realmente las señales están. Lo que estamos viviendo coincide en términos de maldad, con lo que está pasando también respecto al clima y el calentamiento global, respecto ahora a esta pandemia de pestes, que es algo que jamás hubiéramos pensado que podía pasar algo así, el amor de padres hacia hijos que se está enfriando, de hijos hacia padres, en general, corrupción en muchos ámbitos, incluso en medio de esta necesidad de tanta gente. Y dentro de todo eso, nosotros debemos vivir confiados, como dice aquí, ¿no? No demandando solamente señales, por más que las señales del Señor están visibles, que nos dicen, y el Señor en su infinita misericordia nos dice, aquí hay una nueva oportunidad, aquí hay una nueva oportunidad, aquí hay más tiempo de provecho para ti, para que día a día podamos venir a los pies del Señor y buscar su presencia. Esas señales nos están diciendo, no solamente al pueblo de Dios, sino en general a todas las personas, diciendo, no están haciendo las cosas bien. No están haciendo las cosas bien, que yo vengo pronto. Y el Señor puede, como dice la palabra, retardar o retrasar su venida en ese amor tan grande. Pero esas señales están ahí. El Señor quiere que caminemos por fe. Así que, hermano, ya hemos pasado los 100 días, jóvenes. Tal vez ahora que las reuniones son virtuales y depende de cada uno, ¿no? Ver las prédicas y tener un tiempo de oración. Y que obviamente eso no se evidencia, o sea, depende realmente del tiempo, ¿no? Antes realmente en nuestras reuniones presenciales uno podría saber si es que algunos hermanos o no estaban asistiendo o no a la iglesia, ¿verdad? Independientemente de los otros días que uno esté en la casa y cada uno sabe si está pasando tiempo con Dios. Pero al menos, digamos que ya que somos un solo cuerpo y nos preocupamos en ese amor en el Señor unos por otros, uno podía saber realmente si es que algunos hermanos o no se estaban congregando. Ahora no, ahora es más difícil, salvo ciertas reuniones de oración donde uno se conecta virtualmente, pero en el resto está en cada uno si es que verdaderamente está teniendo esa comunión con Dios. No vamos a decir haciendo check o viendo las prédicas solamente, sino pasando tiempo con el Señor entre esas actividades, compartiendo y revisando en familia y llenándonos del Espíritu de Dios a través de la palabra, de la lectura, del mensaje de las prédicas. Por eso, hermanos, que este tiempo, como hemos compartido anteriormente, sea un tiempo de crecimiento. Nadie quiere estar, al contrario, fiscalizando, ¿no? Cuando en algún momento se ha hecho evidente que algunos hermanos no han
asistido a la iglesia, pues siempre ha sido en ese amor de preocupación, de querer asistirlos, de exhortarlos, de animarlos, de que no se enfríen. Igual es ahora. Nunca ha sido un propósito, digamos, de fiscalizar, sino todo lo contrario, de preocuparse en el amor del Señor. Pero ahora está en ti y en mí saber realmente qué tiempo le estamos dedicando al Señor, si estamos realmente pasando tiempos con Él o no tenemos tiempo, o ya vimos algunas prédicas y decidimos ya no ver en toda la semana ninguna prédica. Eso sería muy triste, hermano. Jóvenes, no bajemos la guardia, no nos desanimemos. El Señor nos quiere recordar nuevamente eso. Vayamos a Juan 9, 4, 11. Esta es una historia para mí hermosa. Vamos a leer algunos pocos versículos porque es una historia un poco extensa, pero es hermosa y es evidencia uno de los milagros del Señor. Y además representa nuestro caminar. Como decía hace un momento, nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Pero tenemos una vista distinta en el momento que hemos venido y recibido a nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Y esta historia tiene que ver con eso y con la llenura de la presencia del Espíritu de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser completo. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Está hablando el Señor. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, es decir, mezcló la saliva, ¿verdad? E hizo lodo con ella y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vayamos ahora al versículo 10. Dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y después, más adelante, también en Juan 9, en el 38 dice, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Nosotros, hace algunos días, luego de una de las prédicas de uno de nuestros hermanos, terminamos viendo justamente esta historia a través de un video. Esta historia en la que un ciego de nacimiento recibe el milagro de Dios de recibir la vista. Y cómo el propio pueblo de Dios, ¿verdad? Incluso amenazando con expulsarlos de la sinagoga, no querían reconocer ese milagro. Incluso pusieron en tela de juicio si es que este ciego realmente era un ciego de nacimiento. Y querían cuestionar el poder de Dios y el milagro que había hecho en esta persona de recibir la vista. Incluso no lo hemos leído ahora, pero hablan con los padres y los padres, por temor a ser expulsados de la sinagoga, dicen que hablen directamente o nuevamente con el ciego. Y finalmente el ciego dice que fue el Señor el que lo hizo todo y que lo adoró. Y ese video que nosotros vimos justo pasando en familia representa ese milagro de Jesús en nuestras vidas, esos nuevos lentes que el Señor nos ha dado, esa nueva vista para ver más allá de lo que nosotros ojos naturales pueden ver, para ver más allá justamente teniendo y confiando en la presencia de Dios en nuestras vidas. Ese video representaba, y los quiero hacer pensar en un momento nada más, sobre lo que acabamos de compartir, cuando ese ciego, como se aprecia en ese video, baja al estanque, como en cámara lenta, temeroso, tal vez, por más que lo pidió, con cierta duda, ¿verdad? Con los ojos untados en el lodo que el Señor le había puesto ahí,
inmediatamente puede ver y ver su rostro. Realmente es ese momento tan importante en el que se glorifica el poder de nuestro Señor, representa justamente lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Darnos esa nueva luz de esperanza, esa nueva vista, llenar nuestro corazón y nuestra casa. Ese momento en el que el ciego recibe la vista, es ese momento en el que Dios, a través de su Espíritu Santo, lo desborda, su corazón, su mente, todo su ser. Y eso es lo que Él puede hacer, como empezamos leyendo ese versículo central de este compartir. Que el Señor quiera a través de una nube llenarnos de su presencia. Pero obviamente tenemos que buscarlo y buscar esos espacios de pasar tiempo con Él y que nuestros pensamientos, más allá que el enemigo va a tratar de sembrar y de socavar nuestra tranquilidad, nuestra paz, a través de esos malos pensamientos que nosotros podemos realmente rechazarlos. ¿Cómo? Pasando tiempo con Él. Como esa estrategia de blindaje que compartíamos hace un momento. Blindando nuestra mente para que puedan entrar los pensamientos, digamos, del Señor, si es que nuestra mente puede estar ahí luego de pasar tiempo con el Señor y llenándonos de su presencia. Entonces, ¿para qué un corazón lleno, verdad? Finalmente todo eso tiene un propósito, además de hacer visible la presencia de Dios, de su poder, de su amor, de su Espíritu Santo en nosotros. Finalmente Él quiere darnos esa paz, quiere que confiemos en Él, no viendo con nuestros ojos naturales. Quiere llenarnos de esa presencia para algo, para que podamos caminar en fe y ser parte de su obra y sosteniéndonos unos a otros y confiando de que hay algo más grande, más allá de todo lo que se ve y pueda pasar. No olvidarnos realmente de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Él no quiere eso. Él quiere hacernos acordar justamente el día de hoy que Él murió en la cruz por ti y por mí. Y que incluso cuando las cosas o las situaciones se vean muy complicadas, confiemos en que Él puede y va a llenar nuestro corazón y nuestra mente y nuestra casa y nuestros pensamientos para que estos otros pensamientos no puedan entrar. Entonces un corazón lleno tiene un propósito. Cuando somos desbordados de la presencia de Dios, es que podemos hacer cosas que incluso no sabíamos o no imaginábamos que podíamos hacer. Y ese es el gran reto para los jóvenes que están empezando en su caminar, que ya algunos tienen ya varios años, algunos de ustedes, conociendo la palabra. Este versículo nos dice, ¿para qué un corazón lleno? En 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Hay un don, hermanos, jóvenes. Ustedes que están pensando, obviamente, en cómo hacer su vida tal vez más adelante, pero también pensando en el hoy, no solamente en el mañana. Hay un don que el Señor te ha dado, sin importar la edad que tengas. Por eso dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Hay una responsabilidad también para ustedes de ser ejemplo en sus casas, obedeciendo también a sus padres, tratándose también con cariño. Pero dice en la lectura, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Es la única forma que tenemos para poder llenarnos de la presencia de Dios. Pasando tiempo con Él, leyendo su palabra, escuchando las prédicas. De verdad que en nuestra iglesia, y yo saludo también el gran trabajo de nuestro liderazgo y nuestros hermanos, para poder tener estudios bíblicos y prédicas todos los días. Eso demanda un esfuerzo y un amor, pero también
una sabiduría, porque realmente son tiempos malos, son principios de dolores. Y tenemos que estar apercibidos y prepararnos. Y por eso es que tenemos que vivir día a día y reiterarnos y alentarnos para poder ser determinados y llenarnos de la presencia de Dios. Todos, sin importar que eres un adolescente. No llenes tu mente de cosas que no son de provecho. Pasa tiempo con el Señor. Constantemente estamos hablando con nuestros hijos sobre eso. Más allá de las predicas que puedan ver con nosotros, o del compartir que tenemos en la semana también, de alabanza, y de compartir ellos la palabra también, es un tiempo que ellos a solas tengan que pasar leyendo la palabra, buscando de Dios, que puedan ver esa necesidad día a día de buscar a Dios, y que no se tengan en poco, porque como acabamos de leer, están para grandes cosas, para dar un buen ejemplo también en la casa y en las cosas que hacen. Sobre todo porque el Señor, como sabemos, nos ha dado dones para que sean aprovechados, como acabamos de leer. No descuides el don que hay en ti. Nos ha dado un don para poder utilizarlo y también bendecir a otros. Dios los bendiga, hermanos. Que el Señor pueda acompañarlos cada día y nosotros anhelar y buscar su presencia. Dios los bendiga.